Un concepto que a primera vista puede parecer muy técnico, pero que en realidad es una de las claves para trabajar de forma profesional en Unreal: los Blueprint Components. Esta lección va a ser introductoria, te voy a enseñar qué son, para qué sirven y cómo se usan, pero no vamos a entrar todavía en sistemas complejos ni lógica avanzada, ¿vale? Eso lo veremos más adelante, en cursos intermedios, cuando empecemos a trabajar con arquitectura modular, diseño de sistemas reutilizables. Hoy simplemente quiero que entiendas la idea detrás del componente reutilizable y que sepas cómo se crean y cómo se usan con cualquier uno de los actores. En esta práctica lo que vamos a hacer es, vamos ahora a ver qué son los componentes exactamente, y vamos a utilizar estos static mesh de aquí para poder convertirlos en actores y que cada uno de estos componentes tenga vida. ¿Qué pasa? Vamos a codificar todo el comportamiento una única vez y luego estos tres lo van a adquirir. Entonces, antes de que nosotros nos metamos a hacer la práctica, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es un Blueprint Component? Es una pieza de lógica independiente que puede crear una vez y luego añadir a cualquier actor que necesite. Por ejemplo, un componente de vida que puedes usar tanto para un personaje como un enemigo o cualquier componente, un componente de interacción que detecta si algo puede activarse, un sistema de pickup o incluso una lógica de daño por tiempo. No es un actor en sí, sino que necesita estar dentro de otro actor para funcionar, pero lo importante es que encapsula su propia lógica, variables y funciones. Ahora lo que vamos a ver es cómo se crea. Nosotros nos venimos al Content Browser y dentro de la carpeta curso lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta que vamos a llamar Component. Y dentro de la misma nos vamos a ir a Blueprint y vamos a ver que realmente dentro de la sección Blueprint no se encuentran, porque realmente es, por decirlo de alguna manera, un componente dentro de la clase Blueprint Class. ¿Y qué pasa? No es propiamente un actor, como hemos dicho, sino que lo que hace es encapsular lógica propia. Entonces aquí lo tenemos, Actor Component. Vamos a poner BPC de Blueprint Component y vamos a poner aquí Health. Una vez que ya lo tengamos creado, para poder visualizar bien la práctica antes de crear toda la lógica, vamos a hacer el actor que nosotros vamos a necesitar para los componentes. Eso vamos a hacer Blueprint aquí y hacemos Blueprint. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner actor con vida. No tiene nada de sentido lo que estamos haciendo, sino que simplemente lo vamos a hacer para la propia práctica. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro actor, lo abrimos y lo que vamos a ver, vamos a desacoplar esto, nos encontramos con el viewport, los componentes y el blueprint. Para nosotros añadirlo aquí, lo único que tenemos que hacer es poner BPC y health, que es el componente que nosotros hemos creado. Una vez que ya lo tenemos, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer a partir de aquí con él? Pues de momento no vamos a poder hacer nada porque necesitamos desarrollar lógica dentro del mismo componente para que nosotros podamos hacer cualquier tipo de trabajo con él. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos aquí y nos damos cuenta de una cosa muy particular. Esto tiene diferencias muy evidentes con respecto a un actor. Si nosotros ahora lo colocamos aquí, vemos que este puede encapsular, tiene su propio gameplay, su propio event tick, y nosotros tenemos la capacidad de crear funciones, macros y variables y eventos delegates o dispatches. Nosotros podemos configurarlo y tiene ciertas aptitudes como si fueran, en este caso, un actor, pero no lo son. Nosotros lo que podemos hacer es que podemos acoplar cierta lógica de lo que queremos que se comporte aquí y luego que cada uno de los actores que lo herede, que lo tenga, que lo contenga, va a poder ejecutar esa lógica como si fuera suya propia. Por ejemplo, imaginemos que yo ahora en el evento tick pongo un print string, lo coloco aquí, le doy a... Perfecto, y ahora lo que vamos a hacer es que nuestro actor vamos a buscar y lo vamos a colocar directamente en nuestro escenario. Al colocar nuestro actor, que de momento no tiene nada, y darle al play, vamos a ver cómo el actor está ejecutando el evento tick y el evento hello sin la necesidad realmente de... Un segundo, porque hay fallos de código que tienen que ver con cosas que he borrado del nivel. Lo borro y vengo enseguida. Vale, ya hemos vuelto y ahora mismo lo que vamos a hacer es comprobar que nuestro actor realmente no es el que está ejecutando propiamente el evento tick, sino que lo está haciendo nuestro componente. ¿Cómo lo podemos visualizar con exactitud? Nosotros dentro del componente podemos debuguear. Si se fijan, nos dice el componente que se encuentra dentro de actor con vida está seleccionado dentro del editor. Entonces, una vez que ya le demos, vamos a comprobar cómo aquí vemos cómo se está ejecutando. Y esto es súper útil porque nosotros podríamos crear ahora mismo una lógica que puede llegar a repetirse. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de nuestro componente? Lo primero, vamos a hacer algo muy simple. Vamos a crear una variable de tipo float que va a representar la vida. Y luego simplemente vamos a crear dos funciones que va a ser add vida. Vamos a hacerlo todo en inglés y así no nos duelen los ojos. Una vez que ya tengamos lo que nosotros estamos buscando en este momento, lo único que necesitamos hacer es desarrollar cada una de las funciones. Para ello, lo que vamos a hacer es crear nuestro live y le vamos a decir que lo que vamos a restarle a la vida. Y aquí. Compilamos y guardamos. Y lo mismo por aquí.
y lo vamos a colocar. ¿Qué pasa? Para nosotros poder visualizar esto con más exactitud y que sea todo mucho más interactivo, también vamos a crear un widget. Entonces vamos a colocar este componente aquí, vamos a ir donde creamos esto y vamos a colocar aquí user widget. Y vamos a poner la. Una vez que lo abramos, vamos a hacer algo súper sencillo, que es simplemente colocar un texto. Este texto vamos a poner design on screen y vamos a ponerle, mira, para hacerlo mejor todavía, vamos a poner aquí un sí, vamos a dejarlo así, vamos a ver cómo se coloca. Y una vez que ya lo tengamos, lo que vamos a decirle es lo siguiente. Nuestro actor con vida va a tener un widget. Perfecto. Aquí lo tenemos. Y este va a tener... Vamos ahora a definir el widget que va a tener. Segundo, porque voy a cerrar la paleta. Perfecto. Esto lo vamos a dejar fijo. Y ahora vamos a definir el widget class, que va a ser la. Una vez que ya lo tengamos, fíjense lo que va a pasar. Nosotros vamos a tener ya directamente desde aquí un widget que nosotros le vamos a poder colocar a nuestros actores. Y cuando nosotros vayamos al escenario, vamos a poder tenerlo aquí a disposición. Y esto es muy útil para lo que a nosotros nos interesa ahora mismo. Lo que vamos a hacer dentro de nuestro widget es que aquí vamos a poner que es vida, y guardar, y lo vamos a convertir en una variable. Vamos a poner aquí text vida. Vamos a poner también, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer a nosotros aquí dentro es update vida, y vamos a ponerlo aquí. Vamos a sacar, a bindear este evento. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es set text. Maravilloso. Bien. Pero vamos a poner esto de aquí para que se visualice el componente de entrada a nuestro componente. Ponerle aquí. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a crear un componente de tipo texto o de tipo float, en este caso que va a ser vida. Maravilloso. Lo vamos a colocar aquí. Incluso este dispatcher, vamos a borrarlo un momento para hacer una breve variación y le vamos a decir que este dispatcher que tenemos aquí va a tener un parámetro de tipo flow que va a representar la de live. Y ahora sí, vamos a bindearlo. Perfecto. Y esto lo vamos a colocar aquí y le vamos a colocar esto. Y lo que vamos a hacer es que de manera inicial este evento se va a generar aquí. Update. Ahora mismo no nos estamos preocupando en las nomenclaturas, que todo quede elegante, que todo quede bien. Simplemente queremos hacer un propósito y es actualizar la vida. Una vez que ya lo tenemos todo colocado, vamos a colocar esto por aquí y vamos a irnos de nuevo a nuestro actor. Y ya tenemos aquí, vamos a ponerle ya lo tenemos aquí colocado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente. Dentro de Health tenemos ahora mismo estas dos funciones. Entonces, dentro de nuestro actor vida nos vamos a ir al componente y le vamos a decir aquí lo siguiente. Add live y rest live. Y aquí ya lo tenemos. ¿Qué pasa? Nosotros en el momento en el que queramos hacer esto, tenemos que coger aquí get widget. Y ahora necesitamos, de momento vamos a castear a este que tenemos aquí. Vamos a poner en el begin play y vamos a coger una referencia a nuestro widget. Y ahora lo que vamos a hacer es bindearnos a update, pero no a esta función, sino
En este caso, lo que vamos a hacer es buscar una referencia a nuestro widget y hacemos lo siguiente. Donde a este vamos a pasar un parámetro float perfecto. Lo vamos a colocar por aquí y ahora lo que vamos a hacer es llamar directamente al evento de update line. Perfecto, que es aquí update vida. Vamos a colocar esto dispatcher, vale, nos volvemos y vamos aquí a hacer dispatcher. No. Aquí está, y lo vamos a llamar, y lo que vamos a hacer en este caso es pasarle directamente la referencia de nuestra vida que tenemos. Lo pasamos aquí y lo mismo hacemos aquí abajo. Una vez que ya tenemos esto, lo que hemos hecho en este caso es, tenemos un componente que tiene dos funciones que nos van a permitir aumentar y restar la vida. Y luego vamos a avisar a nuestro widget de que esto se está actualizando. ¿Está? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando empecemos el juego es saber el tipo de vida que nosotros tenemos nada más empezar. Entonces, nos vamos a volver a nuestro componente y le vamos a decir que la vida nada más empezar se encuentra en 100. Y volvemos a nuestro actor y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando se encienda cuando se ejecute por primera vez, vamos a actualizar la vida para pasar una referencia de la misma del componente. Y esto aquí. Perfecto. Un segundo, porque creo que aquí... Entonces, una vez que ya estamos con todo esto creado, vamos a guardar y vamos a darle al play. Y ahora tenemos un pequeño problema, y es en el tema de la comunicación con el componente de tipo widget. Y es aquí a donde yo quería llegar. Realmente, ¿cómo necesitamos hacer esta comunicación para saber si falla o no? Porque si nosotros aquí hacemos un print string, colocamos esto, cuando nosotros ejecutemos, no nos ha devuelto nada, pero tampoco nos está devolviendo la vida ni tampoco la está actualizando. Y claro, en este punto tenemos que preguntarnos el por qué no lo hace. Antes que nada, lo que vamos a hacer es eliminar esto de aquí, vamos a darle al play y vemos que igualmente no se actualiza. Entonces, ahora lo que necesitamos resolver en este punto es cómo podemos nosotros saber si esto se está ejecutando, porque aparentemente este casteo se está ejecutando de manera correcta. Nosotros aquí ponemos hello, podemos verificar que realmente se está ejecutando sin ningún tipo de problema. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos saber es por qué este componente de aquí no se está actualizando. Debería actualizarse esto cuando se está llamando al elemento update line. Vamos a hacer una cosa, porque como cambié el nombre, hay veces que también suele fallar. Para descartar esto, también, segundo, bindeamos, y creamos uno. Lo podemos dejar así, no hace falta que cambiemos ese nombre y le pasamos. Perfecto. Vale. Volvemos a donde estábamos. En principio, la vida parece que no se actualiza. Al lado de vida realmente debería estar colocándose el número 100. Pero tenemos que preguntarnos el por qué y dónde falta la comunicación directa cuando nosotros estamos ejecutando. Porque se supone que cuando nosotros nos añadimos aquí, tenemos que tener la capacidad de que el widget se está casteando, está sacando la información y nosotros la estamos actualizando porque la vida la estamos sacando de nuestro componente. Por lo tanto, esto debería poder ejecutarse.
Entonces vamos a ver punto a punto cómo podemos resolver esto y a partir de aquí vamos a llamar a estas dos funciones desde el propio nivel y vamos a ver cómo se va actualizando en tiempo real la vida desde el componente e informando a otro componente que es el widget para que este vaya ejecutándose. Por otro lado, a ver si se cambia el widget que tenemos aquí, ponerlo de tipo World y vamos a poner más adelante explicaremos muchas consideraciones con la utilidad del componente de tipo interacción que tenemos aquí, porque es bastante interesante el tipo widget, perdón. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos resolver esto. Vale, y esto es uno de los errores más comunes que la gente no sabe muchas veces cuando está utilizando el componente de widget, qué es lo que pasa cuando se está ejecutando, porque realmente el código que estamos viendo aquí está todo bien, pero hay una única cosa que no hemos tenido en cuenta, y es que cuando nosotros utilizamos el widget como componente, Unreal necesita inicializar ese componente en el momento en el que hagamos el begin play, para luego nosotros utilizar el getWidget y utilizar el casteo, para que de esta manera podamos acceder directamente al widget y poder llamar a su dispatcher. ¿Qué pasa? Si nosotros no le damos tiempo, el problema es que cuando le demos al play, este no se actualiza, porque realmente está devolviendo nulo. Entonces una manera de poder arreglarlo es algo tan simple como utilizar el delay en este caso. Nosotros simplemente hacemos delay de un 0,1 porque realmente solo necesita un frame para que realmente pueda actualizarse y ya esto no devuelva nulo en el momento de actualizarse. De tal manera que si ahora nosotros hacemos play, vemos como que ahora la vida está completamente correcta y da 100. Y esto es maravilloso en este punto porque ya nos permite actualizar. Si nosotros cogemos una referencia de nuestro actor y nos vamos al blueprint del nivel, ahora lo que podemos hacer es llamar a sus custom event y hacemos add live. Tenemos que ver, mira, si se fijan, ve, aquí automáticamente ya reconoce que podemos hacer un add live dentro de su componente o llamar a la función add live que nosotros hemos determinado. Si nosotros hacemos 5 y ahora vamos a utilizar un debug key, la letra, por ejemplo, T, una vez que nosotros lo conectemos y guardemos, y al dar al play, vamos a ver que cuando apretemos la letra T, automáticamente se nos está actualizando. Porque aquí lo que estamos haciendo es automáticamente activando el custom event de nuestro actor. Este custom event está activando la función que está contenida dentro de nuestro componente y luego estamos avisando a nuestro widget de que debería ir actualizando la vida porque la estamos cambiando. Y de esta manera hemos separado la lógica de comportamiento para que luego lo podamos actualizar. Y es lo interesante de todo esto. Si ahora el actor que nosotros tenemos aquí, vamos a crear un hijo de él. Antes de crear bueno, vamos a crear un hijo de él, pero antes vamos a hacer aquí un static mesh. Perfecto. Y aquí ahora verán cuando abramos el hijo del componente, y ahora verán cuando abramos el hijo también va a tener su propio static mesh. Y lo interesante de todo esto es que ahora nosotros podemos realmente cambiar el aspecto visual de nuestro objeto. Y nosotros ya lo seleccionamos aquí en nuestro browser, vamos a nuestro componente hijo y le colocamos esta silla. Y ahora tenemos aquí la silla con su widget. Vamos a cambiarle el aspecto al widget. Vamos a ponerlo así. Aquí, perfecto. Lo vamos a colocar un poquito mejor. Una vez que ya lo tenemos colocado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger donde está nuestro actor y vamos a duplicarlo y que ambos sean hijos del primero. Y una vez que estamos aquí, vamos a coger nuestro segundo objeto, a cogerlo aquí, vamos a abrirlo y vamos a colocarle el objeto. Y lo mismo vamos a hacer con este que tenemos aquí. Entonces vamos a crear, vamos a irnos a donde está este objeto, vamos a duplicarlo nuevamente. Perfecto. Y ahora este va a tener este tercer objeto que hemos seleccionado. Entonces vamos a irnos al tercero. Lo abrimos. Y dentro de su clase static mesh. Y aquí vamos a colocarlo directamente. Vamos a necesitar a lo mejor hacer clic de nuevo. Y lo colocamos. Pues parece que no quiere. Vale, eso puede ser porque no lo teníamos seleccionado en el Content Browser. Y ahora sí está completo. Ahora lo que pasa es que cada punto de pivote, como verán, se comporta de una manera diferente. Y a lo mejor dentro de nuestro componente hijo tenemos que modificar la posición de nuestro objeto para que en todo se comporte de la misma manera. Otra vez. Perfecto. Una vez que ya lo hemos hecho, lo que vamos a hacer es otro dispatcher, otra pequeña práctica que puede ser muy interesante, pero no lo vamos a hacer directamente desde los hijos, sino vamos a ir al actor principal. Y aquí vamos a hacer algo súper interesante.
En el momento en el que nosotros identifiquemos que la vida es menor o igual a 0, entonces en este momento lo que va a ser el actor es un destroy actor. Se va a destruir. Compilamos y guardamos. Se destruye. Maravilloso. Una vez que ya lo tenemos todo hecho, vamos a elegirnos al blueprint del nivel donde estábamos antes. Y ahora vamos a hacer otro debug key. Vamos a poner i. Y vamos a hacer lo mismo aquí, que es RestLife. Y llamamos a este. Lo vamos a poner en 5. Por lo tanto, sabemos que podemos sumarle y restarle vida. Perfecto. Una vez que ya lo tengamos hecho, nuestros hijos simplemente lo que han hecho es cambiar su aspecto. Entonces, lo que vamos a hacer es venirnos aquí y vamos a sacarlos. Vamos a sacarlos al escenario. Los venimos aquí, sacamos uno, sacamos dos y vamos a borrar los componentes que nosotros teníamos aquí solo visuales. Ponerlos así. Ya los tenemos. Y fíjense qué curiosidad que cada uno de los objetos ya tiene adherido su propio widget que está indicando la vida que tiene ese objeto. ¿Qué pasa? Fíjense que en este punto nosotros podríamos elegir cualquiera de estos y decirle dentro de nuestro componente que vamos a cambiar el dato de vida que tiene. Pero si se fijan, aquí no aparece. Si nosotros nos vamos luego a nuestro componente, podemos decir que nuestra vida sea expuesta y editable en su spawn. De tal manera que ahora, cuando nosotros vayamos a seleccionar cualquiera de nuestros objetos, seleccionemos, vemos que ahora la vida sí que la podemos cambiar. 50. Vamos a nuestro componente, la programamos en 70 y la colocamos en 100. Eso aquí está bien. Para ver el ejemplo, me vale. Una vez que ya lo tengamos, lo que queremos ahora mismo es hacer coger estas tres referencias para actuar sobre los tres. Entonces vamos a venirnos aquí, hacemos reference. Perfecto. Y ahora lo que va a pasar es que vamos a quitar el padre y vamos a colocar estos tres signos. Y vamos a hacer que estos actúen en todos. ¿Qué pasa? Las funciones van a funcionar igual. ¿Por qué? Porque al final los tres tienen estas funciones incluidas y estos custom event que ya heredan del padre. Es más, van a ver que ahora todo va a funcionar. Perfecto. Y tenemos la letra T y la Y. Venimos aquí y cuando entramos nos damos cuenta de que el actor padre tiene 100, pero ya no vamos a actuar sobre él. El primero tiene 50, 70 y 100. Y si ahora nosotros apretamos la T, vemos cómo se va sumando la vida, y si apretamos la Y, vemos cómo se elimina. Pero aquí tenemos un problema, que creo que me he equivocado al analizar esto y nos ha eliminado directamente el correcto por aquí. Nosotros hemos dicho, ¿es menor o igual? En el caso de que la vida sea menor o igual a 0, entonces me la va a eliminar. Vamos un momento a quitar esto. Y ahora vamos a ver cómo, si apretamos la I, claro, porque dentro de nuestro componente, en el RestLife, en principio, lo que estoy haciendo es negando la vida. Vale. Voy a poner esto por aquí, le restamos la vida, que en principio el orden de los factores no debería afectar, pero en principio... Correcto. Ahora vamos eliminando, y está, y ahora vemos cómo está actuando. Y ahora nos volvemos directamente a nuestro actor y volvemos a conectar el de RestLife. Un error tonto, pero bueno, el concepto lo hemos entendido. Entonces ahora vemos que si apretamos la T, la vida se va sumando con respecto a la vida que tenga el actor, y si vamos restando, el primero que llegue a 0 va a morirse, desaparece, el segundo que llegue muere y el tercero que llegue muere. Y de esta manera, con un único componente, hemos conseguido actuar y trabajar con él. Esos errores es porque nosotros en todo momento, dentro de toda la lógica que hemos trabajado, no hemos validado. Y cuando no validamos y tampoco hemos limpiado los eventos dispatcher, hay código fantasma y este tipo de errores. Pero ahora no me preocupa porque lo único que yo quería era que vieran la utilidad de utilizar componentes y cómo heredar toda la información. Inclusive cuando lo está conteniendo todo un objeto padre y este lo heredan los hijos de una manera tan rápida. Con este concepto ya creo que esta clase quedaría finalizada para que no se haga mucho más larga, y ya cuando entremos en los cursos de nivel intermedio y avanzado veremos cómo esto puede llegar a escalar muchísimo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.